Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Hoy, en este día, nos toca meditar en la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 al 25. Es una de las cartas que Pablo escribe a su discípulo y a su amado hijo Timoteo, que se encuentra al frente de la congregación de Éfeso. Y él hace unas indicaciones interesantes para que la iglesia se mantenga en pureza, para que se mantenga en santidad. Así que vamos a escuchar la lectura bíblica a continuación. Soy el pastor Miguel Rodríguez, les saludo con mucho gusto y es una bendición que hoy en este día meditemos en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5, 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pues bien, Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17 al 25, en nuestro devocional Vida en Él, vamos a meditar. Pablo dirige esta carta a Timoteo, a su discípulo, haciéndole una serie de indicaciones con respecto al pecado que muchas veces se infiltra en las iglesias y específicamente en la iglesia que Timoteo estaba pastoreando, un joven ministro al cual deberían de respetar y también de acatar todo lo que él dijera. Lo que primero Timoteo hace mención aquí, o en el versículo 17, en esta primera carta, capítulo 5, es que a los ancianos deben de gobernar bien su casa. Y estos sean tenidos de digno reconocimiento, ¿sí? Dice que sean tenidos por dignos de reconocimiento y de respeto, ya que ellos se dedicaban a predicar y a enseñar la palabra. Esta palabra que Pablo usa de ancianos se refiere al liderazgo, aquellos discípulos que han alcanzado madurez, que han crecido y que deben de ser disciplinados en su vida cristiana, en su diario caminar con el Señor. Así que Pablo hace este énfasis y este enfoque y estos textos van dirigidos a los ancianos que primeramente gobiernen bien su casa. Y esto es algo que debemos de recordar todos aquellos que tenemos cierto liderazgo en el reino de Dios, en la obra de Dios, en las iglesias, que tenemos un ministerio de poner como prioridad nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, la esposa, ya que debemos de ser ejemplo a todas aquellas personas que nos miran. Y también menciona en el verso 18
un texto que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario, Así es. Pero hay que tomar en cuenta que debemos de ser ejemplo. Y contra un anciano, dice el verso siguiente, el versículo 18, contra un anciano no admitas acusación. Solamente hay que hacerlo con 2 o 3 testigos. Obviamente, porque se trata de alguien en liderazgo que no debe uno de guiarse por lo que se dice o lo que se habla, sino confrontarlo, sino ir de quien se dice o de quien se está hablando. Ir directamente y preguntar cuál es su condición o su estado o su relación con Dios. Así que Pablo hace un énfasis con relación a todas aquellas personas que ocupan cierto cargo en las congregaciones. Y al que persiste en pecar es algo que Pablo enfatiza y recalca para que la iglesia se mantenga en pureza y en santidad. Al que persista en pecar, dice, repréndele delante de todos, para que los demás también teman. El pecado no debe de ser parte de nuestro diario vivir, ni en los líderes, ni en la congregación, ni en los discípulos. Como discípulos debemos de ser disciplinados y debemos de ser cuidadosos en nuestro caminar y en nuestro diario vivir. Esto es lo que está señalando Pablo a Timoteo. Así es, el pecado no debe de estar en nuestras vidas. Debemos de erradicarlo y debemos de confrontarlo y debemos de señalarlo sin parcialidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 20, y de sus ángeles, escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, ni haciendo parcialidad, ni haciendo nada con parcialidad. Así que, queridos amigos y amigas, pueblo de Dios, debemos de ser cuidadosos en nuestro diario vivir. Debemos de ser muy meticulosos y muy disciplinados en nuestro caminar con Dios como discípulos que somos. No impongas con ligereza, le dice Pablo a Timoteo, no impongas las manos a la ligera a nadie, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí está confirmando la intención el apóstol Pablo con relación al liderazgo y a la iglesia. Consérvate puro como líder, como pastor, consérvate puro de toda clase de pecado. Ten cuidado. Por ahí está uno de los versículos que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cuídate tú mismo. Cuida tu manera de vivir. Qué importante en estos tiempos esta palabra que Pablo está haciendo llegar a su joven discípulo, a este pastor llamado Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, consérvate puro, es uno de los encargos que Pablo le dice. Tal parece que Timoteo estaba con malestar y con enfermedad en su estómago y le dice que no tome agua, sino tome vino para su bienestar. Pero no debemos de tomar este texto aislado para decir que hay que tomar bebidas alcohólicas a diestra y a siniestra y sin ningún freno. Tengamos cuidado de no usar los textos como pretextos para participar de cosas que vayan a la postre a perjudicarnos, ¿sí? Los pecados, dice, de algunos se harán patentes. Claro, el pecado tarde que temprano sale a la luz. Así que tengamos cuidado, queridos amigos y amigas, en nuestro diario caminar con Dios. Dios nos hace un llamado hoy en este día de nuestra manera de vivir.
con temor y temblor debemos de cuidar nuestra relación con Dios, de no permitir que venga el pecado, nos manche, nos contamine, nos perjudique y que nos arrastre, trayendo graves consecuencias a nuestra vida, a nuestra familia y a la familia de Dios, al pueblo de Dios. Tengamos mucha precaución y tengamos bastante cuidado de nuestro diario caminar con Dios. Estos textos, estos versículos de 1 de Timoteo 5 del 17 al 25 son es un claro llamado, es un llamado de alerta para que tengamos cuidado en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar con nuestro Dios. Terminemos este hermoso tiempo de meditar en la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque el hombre y su gloria dejarán de ser, pero tu palabra permanecerá para siempre, como escribió el apóstol Pedro. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta tu palabra, que nos ayuda en nuestro crecimiento y en nuestro diario caminar. Ayúdanos a alimentarnos de ella y a acatar, Señor, y obedecer lo que tú nos dices, sin temor y sin miedo, Padre, rechazando toda clase de pecado y manteniéndonos puros delante de ti, Señor. Te damos gracias porque el pecado, Señor, siempre será manifiesto cuando nosotros lo estamos practicando a oscuras. Gracias te damos en este día. Guárdanos y ayúdanos a mantenernos en pureza. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amigos y amigas, que Dios les bendiga y que Dios sea con ustedes. Amén. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.